Hola, mi nombre es Isabela Peña y junto con mis compañeros Jorge Salgado y Daniel Viana vamos a presentar nuestro proyecto de investigación. Este lleva como título La incidencia del suicidio en pacientes diagnosticados con esquizofrenia paranoide infantil. En primer lugar, resulta necesario definir qué es la esquizofrenia paranoide infantil. De esta se puede decir que es una enfermedad que altera la realidad y se presenta por medio de alucinaciones, delirios y obstáculos en el comportamiento y pensamiento de los niños. Entre sus principales características se puede encontrar el aislamiento social, el comportamiento desordenado, agitación, agresión, automutilación, falta de control, entre muchas otras. Dicho lo anterior, el propósito de esta investigación es reconocer y entender la esquizofrenia paranoide infantil, para así poder establecer una posible relación entre esta y el suicidio. A continuación hablaremos sobre el planteamiento del problema. Según Kaplan y Shaddock, en 1999, los suicidios con esquizofrenia se asocian a síntomas depresivos y en un pequeño porcentaje al comando alucinatorio o la necesidad de huir de delirios altamente persecutorios. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente por los autores, se puede decir que la esquizofrenia tiene una importante influencia sobre las conductas suicidas, esto sin importar la edad de quien la padezca. Respecto a los porcentajes de suicidio en pacientes diagnosticados con esquizofrenia paranoide, se puede decir que al menos un 50% han intentado el suicidio alguna vez en su vida y entre un 15 y un 10% mueren debido a conductas suicidas. Todo esto pasa en un rango de edad menor a los 20 años. Esto nos indica una problemática que es mejor tratar desde la infancia para así poder disminuir el porcentaje. Teniendo en cuenta que según Kaplan y Shaddock, un porcentaje de los suicidios se va asociado a comandos alucinatorios o a la necesidad de huir de estos delirios, es importante mencionar que al menos el 80% de los niños diagnosticados con esquizofrenia infantil padecen alucinaciones auditivas. Estas suelen venir representadas a través de voces que dan órdenes o también de simples sonidos. A partir de esto surge nuestra pregunta problema, que es cómo afecta la problemática del suicidio a pacientes diagnosticados con esquizofrenia paranoide infantil. Respecto a la justificación de este proyecto, se puede decir que nace a través de la necesidad de reconocer y entender más a fondo la esquizofrenia paranoide infantil, ya que en estudios recientes se ha mostrado un alto porcentaje de conductas suicidas relacionadas a este trastorno. Esto nos lleva a la necesidad de estudiar qué tanto afectan estas conductas a los niños que padecen la enfermedad, para así poder hacer un paralelo entre el suicidio y la esquizofrenia. A continuación presentaremos nuestros objetivos. Encontramos como objetivo principal del proyecto estudiar la esquizofrenia paranoide e indagar a profundidad los síntomas, signos y conductas suicidas que estos pacientes padecen, sobre todo en la infancia. Nuestros objetivos específicos son dos. El primero nos dice que es identificar conductas suicidas en pacientes diagnosticados con esquizofrenia paranoide infantil y de esta manera proponer estrategias de prevención. Nuestro segundo objetivo específico es estudiar los síntomas que presentan los pacientes diagnosticados con esquizofrenia paranoide infantil para así establecer una relación entre estos y las conductas suicidas. A continuación les vengo a exponer el referente teórico. En el presente documento se mostrarán 3 investigaciones sobre la esquizofrenia infantil paranoide, que nos servirán como base principal en el desarrollo de nuestro proyecto de investigación. El primer artículo lleva como título Esquizofrenia infantil, presentación de un paciente. Los autores del artículo mencionado anteriormente fueron el MS Arelis Francia Vasconcelos y el Dr. Orwen Daniel González Cruz. Dicho trabajo fue realizado en el país de Cuba el 29 de abril del 2014 y tuvo como objetivo general caracterizar un caso de esquizofrenia paranoide infantil de una escolar de 9 años con antecedentes familiares con esta condición y económicamente desfavorable que agrava su desarrollo neuropsicológico y emocional. Este artículo fue realizado teniendo en cuenta la teoría genética de la esquizofrenia,
Se utilizó esta teoría por los antecedentes familiares del infante, debido a que su madre fue diagnosticada con este trastorno. Se implementó una metodología de un estudio descriptivo, el cual tuvo como conclusión un diagnóstico definitivo de la esquizofrenia infantil que cumplía con los criterios con diagnóstico del tipo A, establecidos en la Clasificación Internacional de Enfermedades. Siguiendo la misma línea, en el segundo artículo utilizado tenemos como título El espectro esquizofrenia de niños y adolescentes, el cual fue investigado por Hugo Enrique Sánchez y Marta Ochoa Madrigal en el país de México. Este artículo fue hecho entre julio y agosto del 2019 y fue publicado el 16 de octubre del 2020. Su objetivo general es conocer el estudio de la esquizofrenia de inicio en la infancia para darnos la oportunidad de comprenderla y ayudar al desarrollo de nuevas teorías y líneas de investigación respecto a las anormalidades en el neurodesarrollo de algunas de estas nuevas teorías que plantearon en estas investigaciones. Son el metabolismo, la nutrición y el ambiente, las cuales se estudiaron relacionando distintos tipos de vista: epidemiología, etología y factores de riesgo, estudios genéticos, superposición con autismo, estudios de neuroimagen, clasificación y diagnóstico, escalas, patogenia, pronósticos y complicaciones, tratamiento, utilizando así esa metodología para el desarrollo del efectivo de este artículo, arrojando resultados los cuales mostraron que la mayoría de los niños que informan alucinaciones no cumplen con los criterios para la esquizofrenia, y dando como conclusión que el estudio de esquizofrenia de inicio de infancia nos dará la oportunidad de comprenderla y ayudará al desarrollo de nuevas teorías y líneas de investigación respecto a anormalidades del neurodesarrollo. Para finalizar, el tercer artículo, escrito por Rosalena Bioa, Tisbe Rosario Suárez y Rogelio Apitián Guirat en el año 2011, en la Ciudad de México, lleva como nombre Evaluación y Tratamiento de la Esquizofrenia en Niños y Adolescentes, una revisión actualizada. Y tiene como objetivo general mostrar una revisión actualizada de la eficacia y la seguridad de los antipsicóticos en niños y adolescentes, así como el efecto de las intervenciones psicosociales en el funcionamiento académico y social en el paciente de esquizofrenia de inicio temprano, el cual va acorde con ciertos puntos que se esperan tratar en esta investigación. Las teorías utilizadas por los autores fueron la teoría farmacoterapéutica y la teoría terapia social. Se puede llevar a la conclusión de que la esquizofrenia es uno de los casos de padecimiento más costosos para el servicio de salud en la sociedad en general. Entre más temprana es la edad de inicio, el tratamiento se toma más complicado y el pronóstico se empobrece. Marco teórico. Para explicar nuestro marco teórico, como primera instancia le explicaré algunos conceptos. Como en el primer concepto tenemos la esquizofrenia, que se caracteriza por pensamientos o experiencias que parecen estar desconectadas de la realidad, y también por el habla o comportamientos desorganizados y disminución de participación en las actividades cotidianas. En el concepto infantil, pues tenemos que se presenta en los niños. Presentan características como ingenuidad, irresponsabilidad, inmadurez, simplismo, dependencia, falta de lógica y de reflexión. Por el tercer concepto tenemos el suicidio, que está arriesgada a causar graves prejuicios a quien la realiza. Como último concepto tenemos el pensamiento paranoide, que es aquella persona que presenta rasgos atenuados que la hacen recordar a la psicosis delirante paranoica. Definición del marco teórico. Se inicia en la época actual, que se caracteriza por tener un gran avance en la ciencia y la medicina. Por lo tanto, existen infinidad de teorías, hipótesis, planteamientos de muchas enfermedades y temas, además de posibles soluciones. Esto genera cierta confianza al momento de afrontar las situaciones. Sin embargo, cuando nos vemos involucrados en situaciones desconocidas o enfermedades con causas no definidas en su totalidad, como es la esquizofrenia infantil paranoide, no podemos brindar apoyo o ayuda adecuada a quien la padece. Esto, en el peor de los casos, puede desencadenar un problema grave
hasta el punto de la persona tener pensamientos muy negativos y suicidas debido a que no ve una posible solución a su problema. La investigación se desarrolla de acuerdo con los lineamientos generales del proceso, por ende, en este caso, hay que mencionar importantes teorías para comprender de manera satisfactoria esta grave enfermedad en los niños que ocasiona por el mal seguimiento. Y, por ende, esto hace que acaben con su vida. Teoría de la nutrición. El déficit de GABA y la alanina se ha demostrado en estudios como un factor que contribuye a la falta de nutrición cerebral que se produce en quienes tienen esquizofrenia. Además, los péptidos y las alergias a los alimentos como el gluten, la caseína y otros que pueden empeorar y prolongar los brotes de esquizofrenia. Cuando el paciente tiene una nutrición adecuada, libre de alergias, su calidad de vida hace una diferencia en su estado psíquico y esta relación hace diferencia en su metabolismo. Si la nutrición del embarazo no es buena con las vitaminas, minerales o poca energía, esto también puede causar cambios morfológicos en el cerebro del niño. Por último tenemos la teoría del ambiente. El ambiente está contaminado con metales pesados y tierra contaminada. De la misma manera proporciona un alimento y agua contaminada para la mujer embarazada, que está generando un niño, y estos metales afectarán el cerebro del feto para que su citoarquitectura pueda cambiar irreversiblemente, así como capas neuronas. Exposición de mujeres embarazadas o del niño a virus y bacterias, alcohol, drogas y medicamentos psicotrópicos puede ser suficiente para dañar el entrenamiento del cerebro frágil. Estas exposiciones virales o microbianas incluyen el virus del herpes zóster y el Toxoplasma gondii. Desarrollar este pensamiento científico e investigativo nos ayudará a impedir la posibilidad de cometer errores en el proceso de comprensión de esta enfermedad, para así obtener resultados positivos y satisfactorios de los problemas que esta conlleva. Nuestro equipo de investigación trabajó con el estudio de casos, ya que esta estrategia de investigación comprende las diferentes dinámicas que se presentan en entornos singulares. Esta metodología se acoplaba muy bien a nuestro tema, ya que era la incidencia del suicidio en pacientes, enfocado en pacientes diagnosticados o que poseen esquizofrenia paranoide infantil. Nuestra muestra fue un niño de 14 años llamado Antonio, del cual no se tiene información respecto a su apellido y locación, ya que por ser menor de edad esta información es confidencial. Explicando un poco el caso que nosotros utilizamos, los padres de Antonio decidieron llevarlo a consulta cuando tenía 14 años, ya que venía presentando conductas que no eran normales las de un chico normal. Bueno, explicando un poco, Antonio pues tenía miedo. Sus padres hablan que todo inició cuando él tenía 12 años, que fue la explosión como definió el padre todo esto, ya que él tuvo una conversación con unos compañeros de clase sobre alienígenas, extraterrestres, ovnis, y de ahí comenzaron miedo, ya que llegó a un punto de decir que él era un extraterrestre igual que sus padres. Esto pues fue tratado con fármacos y se logró controlar. Ya luego se presentaron otras conductas, ya veían pensamientos suicidas como me quiero morir, no sé hacer nada, todo lo hago mal. De esto pues era un bajo autoestima, como lo dice su madre. Luego vinieron los problemas académicos, ya que él no era un excelente estudiante, pero le iba muy bien, le iba bien. Empezaron a disminuir sus calificaciones, se empezó a aislar, no hablaba con nadie, se le hacía difícil entablar conversaciones, sus gestos comenzaron a cambiar, no era expresivo en cuanto a sus emociones ni nada. Bueno, hablando un poco de resultados, debemos hablar pues del suicidio. Si todos sabemos que la Organización Mundial de la Salud esto declara suicidio como el acto de quitarse la vida. Esta pues lo dio a conocer como un problema de salud pública, ya que hicieron un estudio epidemiológico y 9.000 personas al día se intentan suicidar. Y al año hay un promedio de 1 millón de personas que se logran quitar la vida, o sea que se suicidan, perdón. Bueno, hablando ya, haciendo un balance entre el suicidio y la esquizofrenia paranoide que presentaba el paciente, podemos deducir que son rasgos que pueden llevarlo a él a cometer conductas de autolesiones, ya que su
esquizofrenia paranoide lo lleva o lo hace que tenga alucinaciones de tipo visuales, auditivas, y su conducta o sus pensamientos suicidas de me quiero morir, no sé hacer nada, son la perfecta combinación para que éste termine quitándose la vida. Muchas